con los teléfonos de la radio, pero algo me decía que tenía que atender el teléfono de la emisora y también el teléfono mío. Y está por ahí alguien que quiere un montón. ¿Cómo te va, Mario Rubén Silvestrini? ¿Cómo le va? Bien, buen día, ¿cómo te va? Qué gusto Estaba escucharlo. escuchando la introducción que hacías sobre el gobierno de Alfonsín, sobre este 10 de diciembre, y bueno, me atreví a llamarte, ¿viste? Para saludarte, para felicitarte por la introducción y por recordar una época lejana, porque estamos hablando de 43 años, si no me equivoco, de aquel primer gobierno democrático que aparentemente por lo menos se quedó para siempre, ¿no? Rubén, ¿qué imagen tenés de aquella época? ¿Cómo fue el movimiento? Porque me imagino a ustedes como radicales en aquel momento fue armar todo y arrancar con todo lo que era una campaña que digamos, había que sostenerla y había que empezar a trabajarla en la ciudad también, ¿no? Bueno, ante todo, yo en esa época lo que me dedicaba era fotografía y no estaba introducido en la política. Claro. Yo simplemente éramos de una familia radical. Sí. Y bueno, en el año 82 me afilié al radicalismo. Sí. Cuando comenzó esa acción del radicalismo por congregar a gente y hacerla partícipe de lo que iba a suceder, ¿viste? Claro. Ahí claro. se comenzaba, en San Justo por lo menos, se comenzó a trabajar en un movimiento en defensa de la democracia y a favor del radicalismo, y siempre tomando como bandera a Raúl Alfonsín, que ya aparecía como un demócrata realmente que aparentemente podía llegar a ser un presidente de la República, ¿no? Claro. Así comenzó. Yo no participaba. Después del 83, que gana el doctor Bodrone, él me convoca, le digo que no, y después pasaron algunos años y recién en el 87 comienzo a participar realmente en política, ¿no? Claro. Pero esta no es mi historia, sino es la historia de este país que realmente necesitaba de un cambio en la política. El gobierno de facto, que había nacido en el año 76, realmente había comenzado bien, como todo gobierno que comienza bien, pero luego terminó en una persecución de los que no estaban de acuerdo con la política que ellos realizaban. Terminaron haciendo del mandato, digamos, una acción totalmente contraria hacia el pueblo. Claro. Aquel que no pensaba igual era perseguido. Y entonces en el año 81 ya comienzan a reclamar que necesitaban un nuevo cambio. Y así es que el gobierno se entrega diciendo, bueno, esto no va más, el gobierno militar, y llama a elecciones, ¿no? Claro. Creo que... Rubén, ¿y qué recordás de aquella época? Porque hoy yo decía, tenía 12 años. Nosotros digo a nivel San Justo, ¿no? A nivel San Justo, digo, ¿no? Bueno, Alfonsín lo veíamos como un gran líder. Sí. Y el peronismo en ese momento y en el último acto popular que realiza en Buenos Aires, quema un cajón, un famoso cajón. Herminio Iglesias fue el autor del hecho. Claro. Y es un poco el pueblo comprendió de que esta no era la forma de hacer política, y ahí es un poco donde si bien el radicalismo y el peronismo iban iguales en las encuestas, el pueblo se volcó hacia Alfonsín debido a ese acto, creo, un acto erróneo de parte del peronismo. Claro. Y ahí es donde sucede el resultado electoral. En San Justo gana el ingeniero Escota, digamos, que también tuvo sus dificultades en su primer momento porque el recurso económico era muy escaso en ese momento, que aquellos que comenzaban a gobernar. Claro. Porque el gobierno de facto había dejado realmente mal la situación. Las fábricas también se cerraban, digamos,
el país estaba en un trance difícil de caminar, ¿no? Claro, claro. ¿Y quién fue el candidato del peronismo en San Justo en 1983? ¿Recordás? Lo que no me acuerdo del apellido, hasta me acuerdo de la persona, ¿viste? Digamos fue, pero algún otro se va a acordar correctamente. Sí, sí, sí. Era que luego fue concejal también. ¿Reinares? No, no, nada que ver. Reinares, para mí fue Reinares, lo que vos dijiste, sí, Reinares. Reinares, Sí, Reinares fue el candidato a intendente. y de aquella época quien queda como concejal, ¿El Negro Riva? No. el Negro Riva. Claro. Yo le digo Rolando Riva porque Rolando Riva en ese momento era una novela exitosa en televisión, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero el único que hoy vive de aquella época, digamos, histórica, porque realmente un 10 de diciembre histórico, sí, sí. es Rivas actualmente, que duró 2 años en su mandato porque el primer Consejo Deliberante se sortearon los cargos, sí. Y Rivas quedó con 2 años de mandato. Estaba el doctor Sarich también, claro. El doctor Edgardo Bodrone, sí. Quienes eran concejales, ¿viste? Mirá vos. Qué bárbaro. Qué historia. Fue una época. Y Rubén, quedan en 2 años para que después se vaya alternando como está claro, ahora. Porque después, viste, se alterna la elección de tres en tres, en San Justo por lo menos, sí, sí. El 50% del Consejo Deliberante va cambiando, sí. Y así fue que Rivas duró su mandato solamente 2 años, ¿no? Mirá vos. Digamos, pero hoy Rivas puede contar esa historia. Claro. Que él la vivió desde adentro, yo no la viví desde adentro, yo comencé a ser concejal en el 89 hasta el 91 que fui intendente, comencé a ser intendente. Rubén, gracias por compartir este momento con nosotros, es súper importante escucharlos a ustedes, además porque estamos hablando, cuando hablamos del radical, bueno, sos uno de esos radicales que aún perduran en el tiempo, y eso es un sentimiento, me imagino. Es como el es que como ama... el River de Boca. Ajá. Vos al peronista sí. No le vas a hacer cambiar porque esté discutida la presencia, suponete, de la ex gobernante, sí. La ex presidente. Sí. El peronista que es realmente peronista es como el de Boca y River. Sí, 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 y nosotros también consideramos que el radicalismo fue de muchos años, siempre luchando por la democracia, por la libertad, y siempre luchando también por los que menos tienen. Somos similares al peronismo, no somos iguales, pero somos similares. Sí, sí. En el concepto real de lo que es la política, ¿no? Qué grande. Querido Rubén, siempre es un gusto charlar contigo, y más en este momento que creo que es importantísimo para el que está escuchando y para nosotros que por ahí somos un poquito más jovencitos, poder tener parte de la historia también, ¿eh? El haber llegado al año 83 y que se haya hecho una elección popular era realmente una necesidad. No había otra forma de seguir en este país si no era con una instancia democrática. Creo que es la misma que hoy perdura, con todas las dificultades que tiene, la democracia es lo mejor que nos puede pasar. Sí, 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 sí. Creo que sí. Creo que sí. Abrazo grandote. Gracias por estar ahí. Chau. Gracias. Bueno, mirá vos qué lindo momento. Mario Rubén Silvestrini en el comienzo, con esta posibilidad que tenemos hoy de escuchar, como yo dije en el comienzo, ¿no? Escuchar a la gente que estuvo, a la gente que sabe, a la gente que vivió ese momento tan importante de la historia. Apareció la disputa en el partido por los intereses del poder, por el acceso al poder, y hubo prepotencia y hubo miedo, y así se dio la excusa al privilegio para que terminara con el gobierno constitucional. La lucha enloquecida entre las 3A y la represión
Sin duda no es eso lo que quiere nadie en la Argentina. Pero esta crisis de autoridad continúa en el Partido Justicialista, tal como se pone de manifiesto en una campaña en la que jamás se debió haber caído en la calumnia, jamás se debió haber caído en métodos reñidos con la democracia argentina. El mensaje de Raúl Alfonsín, ¿no? En aquel momento, en la asunción de su presidencia. Y lo decía recién Rubén Silvestrini, uno de los que estuvo en aquel momento y que vivió la historia es Julio Rivas, el Negro Rivas, como lo conocemos todos. Julio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. No, por favor, al contrario. ¿Qué sentís cuando lo escuchás a Alfonsín hoy, después de tanto tiempo? Era, no sé, para nosotros era un dios, che. Era un dios. La forma, yo estuve en varios actos, ¿viste? Sí. Pero uno que recuerdo fue la de Rosario. Ya, vos sabés que hacía lagrimear. Sí. Era un tipo que, vos sabés que te levantaba la voz, que no sé, se te formaba ¿cómo te puedo decir? Algo se te formaba en el cuerpo y después Claro. te empezaba a bajar la voz, ¿viste? Sí. Mirá, era una barbaridad, era un señor, la verdad. Bueno, ¿y cómo fue ese tema digamos, en el 82 se empieza con la movida y se sabía que empezaban las elecciones? ¿Y cómo fue tu experiencia acá en San Justo? Mirá, vos sabés que nosotros estábamos 6 concejales, ¿no es cierto? 3 del justicialismo y 3 del radicalismo. Pero vos sabés que trabajamos los 6 en bien de nuestra ciudad. ¿Cómo es? Porque no hubo, sí, había discusiones, por supuesto, como cualquier cosa, ¿no es cierto? Uno puede decir que sí, si no estás conforme, ¿viste? Claro. Pero, ¿cómo es? Trabajamos los 6, las 2 bancadas, pero no discutiendo, no peleando, ni nada, ¿viste? Claro. Al contrario. Claro. ¿Quiénes eran los concejales? ¿Quiénes fueron los que asumieron? Y los concejales éramos el doctor Edgardo Bodrone, Sí. Vicente Salvatelli, y yo por el radicalismo. Ajá. Por el justicialismo estaba Riccioni. Ajá. Carlos, ¿cómo es? ¿Reinares? No. Reinares. Carlos Reinares y... ¿Quién era el otro? Espérate. ¿Sarich no? ¿O sí? Y el doctor Sarich. El doctor Sarich. Claro. O sea, el doctor Sarich, Carlos Reinares y el otro... Y el otro Riccioni. ¿Que era el de la esquina, el del almacén? Claro, el que tenía el negocio. ¿Era peronista? No. Mira vos, no sabía que era peronista. Era sí, Ajá. justicialista, peronista, ¿va? Sí. Me acuerdo que sabía ir al consejo, de gorra y pantufla. Y capaz, no te puedo creer, ¿en serio? Sí, te calculo. Era un personaje. Un personaje. Che, ¿y cómo llegan a lo que yo te quería preguntar era cuando se empieza a mover esto de la movida que se decía, bueno, vuelve la democracia, empieza lo político? ¿Cómo se juntaron ustedes los radicales? ¿Cómo fue el tema para arrancar? Y nosotros veníamos trabajando en la época de Calvo. Calvo nos llevó al partido, ¿viste? Al Gordo y a mí. Ajá. Y bueno, estábamos trabajando, nos reuníamos en la casa de Calvo. Sí. Y bueno, y empezamos y nos juntamos y dice el Gordo, y bueno, vamos a formar una lista. Y bueno, se formó una lista, ¿viste? Y bueno, fue cuando vos decís el gordo Bodrone, el Edgardo. El Gordo Bodrone, sí, Edgardo. Ajá. Sí. ¿Cómo es? Y bueno, después el Gordo, a mí me tocó, porque en ese momento fue justo ¿cómo es el? Claro, había que hacer la rotación. Claro, y entonces a mí me tocó 2 años. Por sorteo fuiste 2 años. Por sorteo fui 2 años. Ajá.
¿cómo es? Y estuve del 83 al 85. Bien. Pero te digo, con el ingeniero Escota, Sí. intendente, Sí. pero trabajamos, ya te digo, trabajamos en pos de nuestra ciudad. Claro. No había rivalidades, por supuesto había rivalidades de partido, ¿viste? Pero Sí. no rivalidades así de pelearnos y discutir, y que se discutían las cosas como todo, ¿viste? Pero se llegaba a un feliz término. Si ellos estaban equivocados, nosotros, bueno, Sí. llegábamos a un acuerdo. Claro. Y si nosotros estábamos equivocados, llegábamos a un acuerdo con ellos, ¿viste? Claro, sí. Esas discusiones ¿cómo te puedo decir? De altura. Claro. Che, Julio, estaba uno mirando hoy la historia y viéndola desde hoy, desde el 10 de diciembre, que para mí es maravilloso poder charlar hace un ratito con Rubén, ahora con vos. Digo, sos el único, el prócer viviente de aquella época del Consejo. El único sobreviviente. Claro, pero yo era mucho más joven que ellos, ¿viste? Yo tenía 37 años cuando entré en el Consejo. Claro. O sea que hoy tengo calculado 80, así que te imaginas. Claro. Che, Julio, y anoche te veía ahí, justo de cruce, te saludé un ratito ahí en el Consejo. Digo, pasan los años y seguís yendo a las asunciones. Igual. Siempre de invitación para mí, ¿viste? Cualquiera de los muchachos, del comité, de la municipalidad, del consejo, siempre me invitan a esas reuniones grandes así. Sí. Y voy porque me gusta, ¿viste? ¿Te gusta? Me gusta. ¿Y cómo ves la política hoy? Y ya después te dejo tranquilo porque sé que debes estar desayunando, no sé qué estás haciendo hasta ahora. No, sí, vengo en el auto. Uy, no, che, ojo. Mirá, yo creo que acá en San Justo no hay rivalidades, en otras ciudades, qué sé yo. Sí. Yo al consejo he ido una o dos reuniones así, ¿viste? No soy de ir todas las reuniones, ¿viste? Sí. Pero, bueno, yo creo que trabajan bien los muchachos, trabajan bien con el intendente, en fin. Creería que no hay rivalidad, ¿viste? ¿Entendés? Sí, se trabaja en un ámbito sano, dentro de todo sano. San Justo sano. Che, yo bueno. creo que va a seguir así, porque, qué sé yo, gente que entra al consejo, gente buena, hoy mucha juventud, qué sé yo, y trabajan en un común acuerdo. Claro. Te mandamos un abrazo, te queremos mucho, gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a vos por... Un abrazo, dale. Seguí manejando que te van a meter una multa. Sí. Abrazo, cuídate. Julio Rivas, uno de los primeros concejales y, como yo lo decía recién, uno de los próceres, porque es el único que queda de aquella camada, ¿no? De los concejales. Don Riccioni, ahí en la esquina, fíjate lo que contaba, ¿no? Llegaba de pantufla y de gorra al consejo, Don Riccioni. En la esquina de Francisco Angeloni y Estanislao López. Carlos Reinares, el doctor Santiago Sarich, por un lado, y por el otro lado la llegada de los radicales, Edgardo Bodrone, él y Vicente Salvatelli. Año 1983. La historia la hemos vivido también aquí en la radio. La historia también... Está bueno de vez en cuando desempolvar esos momentos de la historia, de la vida misma, ¿no? Que he recordado a menudo, que es un cuento de Saint-Exupéry. Se trataba de un hombre que iba perdido en la noche, exhausto, su único deseo era echarse a dormir y él sabía que eso significaba su muerte segura. Y cuando ya no tenía fuerzas, entonces pensaba en salvar su vida, apelando a la idea de no fallar a los que creían en él. Y se decía a sí mismo, mi mujer piensa qué camino debo seguir,
Mis hijos creen que sigo andando, debo andar. Mis amigos piensan que lucho, debo luchar. Y entonces yo creo que nosotros humildemente y con el mayor respeto y sin petulancia ninguna, a esa gente tenemos que pedirle y decirle que nosotros creemos que siguen marchando, que siguen andando y que sigan adelante, porque la democracia los necesita para afianzar la necesaria democracia con contenido social que queremos concretar. Muchas gracias. De esta manera queríamos rendir homenaje a la democracia, señores. Tengan ustedes muy buenos días. La radio es esto, es un ida y vuelta de la comunicación que nos permite vivir momentos únicos. Vengan ustedes, la certeza, arrancamos argentinos. Yo les pido a todos que nadie deje caer sus brazos, que nadie disminuya en 1 centímetro los objetivos que se ha fijado para su patria. Vamos a salir de esto como otros países salieron de crisis más duras. Vamos a arrancar en la medida en que no nos abandonen más. Les pido además que nadie se deje deslumbrar por los resplandores de las glorias del pasado. Yo les aseguro, amigos de Buenos Aires, les garantizo, si nosotros cumplimos con nuestro deber, La radio de Molinas te informa. Cielo nublado en la ciudad de San Justo. La radio de Molinas te acompaña. Buen día para vos, Mariela. Hola. ¿Sabés qué? Me trajiste recuerdo de... La radio de Molinas te entretiene. Ahí está, sí. Bueno, que Gracias. tengan un muy buen día. Igualmente. Que va a ser lindo. FM 89.5 San Justo Radio, la primera en el dial.